Mamá me mataría si lo dejo antes de que termine la renovación. Mi prometida me mandó un mensaje por error. No dije nada, simplemente se lo reenvié a su padre, cancelé la boda y la vi arruinarse. Hola Reddit, esto pasó hace 8 meses. Mi prometida me mandó un mensaje que iba dirigido a su amiga. Lo borró de inmediato y dijo UPS, mi teléfono está fallando, no le hagas caso, amor. Pero ya era demasiado tarde. Advertencia justa, esto se pone bastante salvaje, pero cada palabra está documentada y es verdad. Capturas de pantalla guardadas, abogados involucrados, todo el manual de tierra arrasada. Yo, hombre de 27 años, estaba comprometido con Brooke, mujer de 25 años, desde hacía 6 meses. Llevábamos juntos 3 años en total y habíamos estado viviendo juntos durante el último año, en un apartamento increíble que pertenecía a su padre, el señor Miller. La boda debía celebrarse en 2 meses. Ya se habían gastado $40,000. Lugar reservado, invitaciones enviadas. Incluso le compré un anillo de compromiso de $12,000, porque la princesa Brooke merecía algo que reflejara su valor. Aquí está el asunto con Brooke, nació en tercera base y pensó que había hecho un triple. La princesita de papá que nunca había oído un no en su vida. Nació en tercera base y aún así discutía con el árbitro sobre lo injusta que era la vida. Escuelas privadas, un BMW nuevo para su cumpleaños número 16, universidad pagada, luego un trabajo entregado gracias a las conexiones de papá. Tenía esa forma de esperar que todos atendieran sus necesidades mientras ella no contribuía absolutamente con nada. Su madre, Cheryl, era un caso total, una chica mala que nunca maduró. El tipo de persona que sonríe en tu cara y luego te destroza con cualquiera que la escuche. Me odió desde el primer día porque no era un niño rico del club campestre. Hacía comentarios sarcásticos sobre mis orígenes humildes y literalmente me ignoraba en las cenas familiares. Brooke lo encontraba gracioso. Mamá solo es protectora, decía. Ya se acostumbrará a ti. 3 años después, Cheryl seguía tratándome como si estuviera pisoteando barro en la vida de su preciosa hija. Pero el señor Mellor era oro puro. Este hombre me tomó bajo su ala, me enseñó todo sobre construcción, gestión de proyectos y me ayudó a negociar mejores contratos. Salíamos a tomar algo y hablábamos de trabajo. Me trataba como al hijo que nunca tuvo. Cuando pedí la mano de Brooke en matrimonio, realmente se alegró. Eres exactamente lo que ella necesita, dijo, alguien con integridad que la mantenga con los pies en la tierra. El apartamento era su regalo de bodas para nosotros, 2 años pagando $800 de renta mensual, cuando apartamentos comparables costaban $2,500. Pero necesitaba trabajo. Pasé 4 meses y unos $18,000 de mi propio dinero renovándolo completamente. Cocina nueva con gabinetes a medida, pisos de vinilo de lujo, baño completamente demolido y alicatado de nuevo, pintura fresca en todo el lugar. Hice la mayor parte del trabajo yo mismo porque la amaba y quería que nuestro primer hogar fuera perfecto. Brooke lo trataba como su propio programa de HGTV, siempre publicando historias en Instagram de mi increíble prometido renovando nuestro hogar soñado, con hashtags como que sorpresa, chica afortunada y me mima. Mi amigo Connor, que me conoce desde la secundaria, bromeaba constantemente sobre cómo estaba siendo domesticado por la princesa Brooke. Amigo, estás haciendo todo este trabajo y ella actúa como si deberías estar agradecido por el privilegio, decía. Eso no es normal. Pero yo estaba cegado por los planes de boda y por pensar en nuestro futuro. Gran error. Las señales estaban por todas partes. Mencionaba constantemente a Brad del trabajo. Brad piensa que deberíamos probar ese nuevo restaurante, Brad dice que debería pedir un ascenso, Brad tiene tan buen gusto para el vino. Banderas rojas del tamaño de Texas que ignoré porque confiaba en ella. También se volvió rara con su teléfono. Siempre boca abajo, siempre tomando llamadas en otras habitaciones. Cuando preguntaba con quién estaba mensajeando, se ponía a la defensiva. Dios, Liam, se me permite tener amigos. Luego estaba su actitud de chica con derecho sobre todo. Planear la boda fue una pesadilla. Nada era suficientemente bueno, todo tenía que ser perfecto y de alguna manera cada decisión se convertía en lo que los demás pensarían. Las flores tenían que ser peonías importadas, el lugar tenía que tener servicio de ballet, el vestido tenía que ser a medida. Cada conversación terminaba con "es mi día, Liam". Nuestra dinámica de amistades también era tóxica. Su mejor amiga Madison era básicamente Brooke 2.0, mimada, condescendiente y cruel como el infierno. Madison hacía comentarios como "eres tan afortunado de que Brooke se esté casando hacia abajo, eso demuestra que realmente te ama,
y pensaba que era graciosa. Brooke nunca me defendía, solo se reía. Connor no soportaba a ninguna de las dos. Madison parece que desayuna gente pobre, me dijo una vez. Y Brooke solo se sienta ahí dejando que te destroce. El martes por la mañana lo cambió todo. Estaba tomando café antes de ir al sitio de construcción, revisando el pronóstico del tiempo porque teníamos una gran colada de concreto programada, cuando mi teléfono vibró. Un mensaje de Brooke: oh Dios mío, Brad fue increíble anoche. No puedo creer que Liam aún no se haya dado cuenta, pero tengo que esperar a que termine el apartamento antes de dejarlo. Papá literalmente me mataría si lo dejo antes de que termine la renovación. Además tengo que encontrar la forma de quedarme con el anillo, jaja. Lo leí 2 veces. 3 años. 3 malditos años más 6 meses de compromiso. Mi prometida me convirtió de futuro esposo en contratista gratuito con billetera a velocidad récord, honestamente. Luego vi cómo el mensaje desaparecía. Estaba intentando anular el envío, pero mi teléfono ya había hecho una copia de seguridad automática en la nube. Captura guardada. Nuevo mensaje: mierda, lo siento amor, chat equivocado, eso era para Madison, ignora esa rareza, jaja. Otro mensaje: mi teléfono está tan loco hoy, ignora cualquier mensaje raro. Pero no se puede desver una traición así. No puedes desconocer que tu prometida estaba planeando dejarte después de usarte como mano de obra gratuita en la renovación, mientras se acostaba con un tipo casado de su oficina, Brad. Sabía exactamente quién era ese pedazo de mierda. Un director de marketing de 35 años, casado y con 2 hijos, conduce un BMW que definitivamente no puede pagar con su salario. Brooke lo mencionaba constantemente, siempre por cosas del trabajo, pero ahora todo tenía sentido. Las cenas tardías con clientes, los eventos de construcción de equipo los fines de semana, la lencería nueva que decía que era para nuestra luna de miel. Me quedé sentado durante 20 minutos solo mirando ese mensaje. Todo mi futuro, la boda, la casa que se suponía íbamos a comprar, los hijos de los que hablábamos, todo construido sobre mentiras. Pero hay algo sobre mí: cuando alguien me traiciona, no me deprimo, planeo. Llamé al trabajo diciendo que estaba enfermo, por primera vez en 3 años, y pasé el día planeando la venganza más hermosa en la historia de los prometidos infieles. No hice las maletas y me fui como un beta con el corazón roto. No. Tenía una boda que cancelar y una reputación que destruir. Primer paso: cancelar todo. Llamé a cada proveedor, cada lugar, cada persona involucrada en nuestra fantasía de boda de $40,000. Las tarifas de cancelación fueron brutales, perdí unos $15,000 en total, pero valió cada centavo por ver el sueño de Brooke desvanecerse. Segundo paso: contactar a la esposa de Brad. Esto requirió algo de trabajo de detective, pero Connor me ayudó a encontrar su perfil de Facebook. Sara, esposa de Brad, maestra de primaria, casada con ese pedazo de mierda desde hace 8 años, 2 hijos menores de 10 años. Le envié un mensaje con la captura de pantalla: hola Sara, no te conozco, pero creo que mereces saber quién es realmente tu esposo. Lamento que tengas que enterarte de esta forma. Respondió en menos de 1 hora: oh Dios mío, sabía que algo no estaba bien. Ha estado trabajando hasta tarde constantemente y actuando tan raro. Gracias por decírmelo. Tercer paso: reenviar todo al señor Miller. Este hombre había sido como un padre para mí, había invertido en nuestra relación, pagado la mitad de la fiesta de compromiso. Merecía saber que su hija era una mentirosa infiel. Correo para el señor Miller: pensé que debería saber qué clase de persona es realmente tu hija antes de que desperdicies más dinero en su boda. La renovación del apartamento está completa. Gracias por tratarme con respeto, lamento que ella no pudiera hacer lo mismo. Adjunté la captura y pulsé enviar. Si voy a incendiar mi vida, al menos me aseguraré de que todos puedan asar malvaviscos en el camino. Cuarto paso: documentarlo todo. Hice copias de todos nuestros registros financieros, pruebas de lo que había gastado en el apartamento, recibos de los gastos de la boda, todo. Si esto se ponía feo legalmente, quería municiones. Mi teléfono empezó a explotar alrededor de las 3 de la tarde. Brooke llamó 18 veces antes de que finalmente respondiera. Liam, ¿qué demonios hiciste? Su voz era puro pánico, pero podía escuchar la rabia debajo. A la princesa no le gustaban las consecuencias. No sé de qué hablas, cariño. Arruinaste mi vida, papá está furioso, la esposa de Brad lo está llamando, en lugar de la boda llamó preguntando sobre las cancelaciones. Ah, entonces le dijiste a tu papá que era falso, que en realidad no estabas engañando a tu prometido. Silencio.
Luego, no se suponía que pasara así. ¿Cómo se suponía que pasara, Brooke? ¿Ibas a dejarme después de usarme como mano de obra gratuita y quedarte con el anillo que compré? Ese anillo fue un regalo, los regalos no se devuelven. Hablando de eso, lo necesito de vuelta. Vete a la mierda, no te voy a dar nada. Ya veremos. No me contactes de nuevo. Colgué. Connor vino esa noche con cervezas y pizza. Amigo, eres frío como el hielo. Estoy genuinamente impresionado. Ella quería jugar juegos, yo solo jugué mejor. ¿Y ahora qué? Ahora vemos cómo todo arde. Dentro de 2 horas de reenviar ese mensaje, el señor Mellor me llamó. Liam, ¿puedes reunirte conmigo? Necesitamos hablar. Nos encontramos en nuestro lugar habitual y él lucía completamente destruido. Te debo una disculpa, señor. No me debes nada. Sí, sí te debo. La crié mejor que esto, o eso pensaba. Revolvía su café con las manos temblorosas. Lo que ella te hizo, me da vergüenza. Es mi hija. Aquí es donde se pone bueno. Después de recibir mi correo, el señor Mellor no solo confrontó a Brooke. Se convirtió en un verdadero investigador sobre su propia hija. Llamé a mi amigo que administra el Marriott Downtown, le pedí que revisara reservas recientes bajo el nombre de Brooke. El Marriott, por supuesto, donde probablemente Brad le decía a su esposa que tenía cenas con clientes. 12 veces en los últimos 3 meses. Liam, siempre la misma habitación, siempre cargado a una tarjeta corporativa. 12 malditas veces mientras yo instalaba molduras y planeaba nuestra luna de miel. Así que hizo algunas llamadas y descubrió que Brad había estado usando fondos de la empresa para esas pequeñas aventuras. Su suegro es vicepresidente en First National. Jugamos golf juntos. El señor Mellor había destruido toda la vida de Brad con 3 llamadas telefónicas. Brad fue despedido en menos de 24 horas, su esposa solicitó el divorcio y se llevó a los niños a casa de su hermana. Pero eso no fue todo. El señor Mellor continuó, su voz se volvía más dura, confronté a Cheryl sobre esto. Le pregunté si sabía algo del comportamiento de Brooke. Oh mierda. Ella se rió. Liam, en serio, se rió y dijo, al menos es lo suficientemente inteligente como para tener opciones. Resulta que Cheryl había estado alentando todo esto, diciéndole a Brooke que podía aspirar a alguien mejor que tú. Se me cayó la mandíbula. Espera, ¿ella lo sabía? ¿Estaba entrenando a Brooke para ocultarlo? Le dijo que esperara hasta después de la boda para dejarte, porque las mujeres divorciadas obtienen mejores acuerdos que los compromisos rotos. La traición era completa. No solo Brooke, sino su madre tóxica había estado saboteando activamente nuestra relación mientras me sonreía en las cenas familiares. El señor Mellor dijo en voz baja, 25 años de matrimonio y me entero de que mi esposa pensaba que la infidelidad era una estrategia. El daño colateral se estaba expandiendo. El egoísmo de Brooke no solo había destruido nuestra relación, había hecho explotar el matrimonio de sus padres y toda la vida de su amante. Hay una cosa más, dijo el señor Mellor. Necesito que vuelvas al apartamento. Señor. Brooke ha estado quedándose allí desde que pasó todo esto, actuando como si fuera la víctima. Quiero que se vaya esta misma noche y que tú regreses. Mismo acuerdo de renta. Te ganaste ese lugar. Honestamente, la mejor venganza de todas. Volver al apartamento fue una guerra psicológica en su máxima expresión. Brooke había estado viviendo allí durante 3 días, probablemente pensando que había ganado algún tipo de victoria por quedarse con el lugar. Cuando llegó el jueves por la tarde y me encontró en el sofá viendo televisión, perdió totalmente la cabeza. ¿Qué demonios haces aquí? Vivo aquí. Tu papá me pidió que volviera. Este es mi apartamento, en realidad. Es el apartamento de tu papá. Y él ha decidido que tú ya no vives aquí. Temblaba de rabia, todavía con la ropa del trabajo. No puedes simplemente echarme. Yo no te estoy echando, lo está haciendo tu papá. Yo solo estoy volviendo al lugar que renové con mi propio dinero. Fue entonces cuando noté que ya no tenía el anillo en el dedo. ¿Dónde está mi anillo, Brooke? ¿Qué anillo? Intentó esconder su mano izquierda detrás de la espalda, como una niña culpable. El anillo de compromiso de $12,000 que compré. Fue un regalo, no puedes recuperar los regalos. Connor, que me estaba ayudando a traer mis cosas de vuelta, empezó a reír. Amigo, ¿de verdad cree que se va a quedar con el anillo después de engañarte? Vaya. Vete a la mierda, Connor, gritó Brooke girándose hacia él.
Esto no es asunto tuyo. En realidad sí lo es, desde el momento en que hiciste que mi amigo pareciera un idiota durante 3 años. Y vete tú también a la mierda. El anillo, Brooke. Ahora. No. Me merezco algo después de lo que me hiciste pasar. Lo que yo te hice pasar. Me engañaste con un hombre casado y planeaste dejarme después de que terminara tu renovación gratuita. Fue entonces cuando apareció Madison, por supuesto, la mejor amiga con derecho de Brooke. Probablemente estaba allí para brindar apoyo moral en su rutina de víctima. Brooke, amor, no tienes que lidiar con esto, dijo Madison, lanzándome una mirada de puro asco. Está claro que está teniendo algún tipo de crisis. Madison, aléjate de esto, dije con calma. Tu amiga es una mentirosa infiel y está devolviendo mi propiedad. ¿Cómo te atreves a hablarme así? Madison se me puso en la cara como si fuera a hacer algo. Brooke cometió un error, pero tú estás siendo vengativo y cruel. Connor se colocó detrás de mí. Señora, su amiga se acostó con un hombre casado durante 3 meses mientras planeaba su boda con otro. Eso no es un error. La verdad estaba golpeando a Madison por primera vez. Miró a Brooke, confundida. Espera, ¿qué? La máscara de Brooke se resquebrajó por completo. Madison, no les hagas caso. Están tratando de hacerme quedar mal. Brooke, dijo Madison lentamente, ¿te acostaste con Brad, ese tipo casado del trabajo? Más silencio. Madison dio un paso atrás, como si su mejor amiga fuera contagiosa. Oh Dios mío. Lo hiciste. Realmente lo hiciste. No se suponía que pasara. Estaba confundida. Confundida, grité, perdiendo la compostura por primera vez. Le escribiste a tu amiga sobre cómo quedarte con mi anillo después de dejarme. Planeaste todo esto. Fue entonces cuando Brooke se lanzó de lleno al modo víctima, empezó a llorar. Cometí un error. La gente comete errores. Se supone que me amas, que luches por mí. Te amé. Amé a alguien que no existe. Estás destruyendo mi vida por un estúpido error. Connor resopló. 12 visitas a hoteles no es un error, princesa. Es toda una relación. Cállate, Connor. Estoy bien. Madison estaba retrocediendo hacia la puerta. Brooke, no puedo. Necesito irme. Esto es una locura. Y así, Brooke también perdió a su mejor amiga. Madison finalmente había visto quién era realmente Brooke, debajo de toda la ropa de diseñador y el dinero de papá. Después de que Madison se fue, Brooke intentó una última táctica de manipulación. Está bien. ¿Quieres tanto el anillo? Pues toma. Me lo lanzó con todas sus fuerzas. Me golpeó en el pecho y rebotó en el piso de madera que yo mismo había instalado. ¿Estás feliz ahora? Me has quitado todo. Yo no te quité nada. Tú lo tiraste todo por un pene casado. Agarró su bolso y se dirigió furiosa hacia la puerta, luego se giró con puro veneno en los ojos. Vas a arrepentirte de esto. Estoy deseando verlo, respondí. Después de que se fue, Connor y yo abrimos unas cervezas y observamos el apartamento. Ahora se sentía diferente, como si estuviera reclamando territorio que legítimamente me pertenecía. Amigo, va a explotar, dijo Connor. Chicas como ella no manejan bien el rechazo. Que lo intente. Mi teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido, probablemente Brooke usando el teléfono de alguien más ya que la había bloqueado. Aún no has visto la locura. Voy a destruirte como tú me destruiste a mí. Le mostré el mensaje a Connor. Él solo negó con la cabeza. Las últimas palabras famosas de cada ex loca. Esto va a ser divertido de ver. Tenía razón. El colapso público de Brooke estaba a punto de volverse legendario. Su primer movimiento fue intentar que me despidieran, porque claro que sí. El lunes por la mañana, estaba en una obra en el centro cuando seguridad llamó por radio. Liam, hay una mujer en la oficina principal exigiendo hablar con tu jefe. Dice que es urgente y sobre tu carácter. Se me cayó el estómago. Rubia, parece que compra en Nordstrom y conduce un BMW. Esa misma. No la dejes pasar del vestíbulo. Voy para allá. Conduje hasta la oficina lo más rápido posible, pero quería controlar la narrativa antes de que Brooke pudiera tergiversar todo. La encontré en la recepción con su traje de víctima profesional, vestido conservador, cabello recogido en moño, hablándole a nuestra recepcionista como si fueran mejores amigas. Estoy tan preocupada por él, decía. La ruptura ha afectado mucho su estado mental.
Creo que podría ser peligroso. Brooke, mi voz cortó el vestíbulo. ¿Qué demonios estás haciendo aquí? Inmediatamente empezó con las lágrimas. Liam, gracias a Dios, he estado tan preocupada por ti. Señora, tiene que irse ahora. No puedo irme sabiendo que estás diciendo mentiras sobre mí. Necesito hablar con alguien a cargo. Fue entonces cuando mi jefe, Tom, bajó las escaleras. Había escuchado el alboroto y quería ver qué pasaba. ¿Hay algún problema aquí? Brooke entró de lleno en modo actuación. Sí, señor. Soy la ex prometida de Liam y estoy preocupada por su estado mental. Desde que rompimos, ha estado difundiendo mentiras sobre mí, acosando a mi familia, y me preocupa lo que pueda hacer. Tom me miró y luego volvió a mirar a Brooke. Señora, he trabajado con Liam durante 4 años. Es uno de nuestros empleados más confiables. ¿Exactamente qué está diciendo que hizo? Canceló nuestra boda sin decirme, puso a mi padre en mi contra y está diciendo que le fui infiel, lo cual nunca ocurrió. Creo que está teniendo algún tipo de colapso. Las mentiras fluían tan suavemente que casi admiré su actuación. Casi. Tom, que ha gestionado personas durante 20 años, podía oler la mierda desde la órbita. Señora, necesito que abandone nuestra propiedad. Si tiene preocupaciones sobre acoso, contacte con la policía. No entiendes, es peligroso, podría lastimar a alguien. Seguridad, llamó Tom por radio. Por favor escolten a esta mujer fuera de la propiedad. Mientras la seguridad escoltaba a Brooke, ella se giró y gritó, esto no ha terminado. Me aseguraré de que todos sepan qué clase de hombre eres. Todo el vestíbulo quedó en silencio. Tom negó con la cabeza y me miró. 4 años, dijo. Nunca te he visto perder la calma. Nunca una queja sobre tu carácter. Sea lo que sea que esté pasando con tu ex, estamos contigo. Pero ella no había terminado. Esa tarde publicó una diatriba en Facebook que era arte puro, cuando alguien te muestra quién es realmente, créelo. Estoy aprendiendo que algunas personas no pueden manejar ser amadas por alguien fuera de su liga. Es desgarrador ver a alguien a quien querías destruirse con celos. Estoy eligiendo enfocarme en sanar y rodearme de personas que celebren mi éxito en lugar de intentar derribarme. Conoce tu valor. Masculinidad tóxica. Etiquetó a todos, mi hermana, mis compañeros de trabajo, amigos en común. Los comentarios fueron predecibles de parte de sus facilitadores restantes, eres tan fuerte, nena, su pérdida, los hombres no soportan a mujeres exitosas. Pero Connor, bendito sea, comentó, esto es hilarante. Por favor, cuéntanos más sobre cómo acostarte con hombres casados cuenta como éxito. Ese comentario recibió 50 me gusta antes de que Brooke eliminara toda la publicación. El miércoles subió la apuesta. Apareció en el sitio de construcción de Connor e intentó que lo despidieran también. Su empleado me está acosando en línea y difundiendo mentiras sobre mi carácter, le dijo al capataz de Connor. El jefe de Connor es militar y no se anda con juegos. Señora, tiene unos 10 segundos para salir de mi sitio antes de que llame a la policía. Pero él. 10 segundos. Brooke se fue, pero no sin antes gritarle a Connor frente a toda su cuadrilla, eres tan patético como él. Connor me mandó un mensaje de inmediato, amigo, tu ex acaba de intentar que me despidieran. Esta perra ha perdido completamente la cabeza. Esa noche Brooke publicó otra historia en Instagram diciendo que estaba siendo acosada y amenazada por varios hombres y que estaba considerando acciones legales. La desesperación era hermosa de ver. Cada movimiento que hacía solo destruía aún más su credibilidad. Pero su obra maestra aún estaba por llegar. Para el jueves, la guerra nuclear en la familia Mellor estaba en pleno apogeo y Brooke estaba perdiendo en todos los frentes. El señor Mellor me llamó esa mañana. ¿Puedes reunirte conmigo? Ha habido algunos desarrollos. Nos encontramos en nuestro restaurante habitual, y lucía como si hubiera pasado por el infierno. Presenté la demanda de divorcio ayer, dijo sin preámbulos. 25 años de matrimonio por el desagüe porque mi esposa pensaba que la infidelidad era una estrategia. Esto fue lo que pasó, después de que Cheryl se riera de que Brooke tuviera opciones, el señor Mellor empezó a investigar más a fondo. Resulta que Cheryl no solo sabía sobre la aventura, sino que había estado entrenando activamente a Brooke sobre cómo manejarla. Cheryl le dijo que te mantuviera en espera hasta después de la boda, luego que solicitara el divorcio y se quedara con la mitad de todo lo que hubieran construido juntos. Dijo que las mujeres divorciadas obtienen mejores acuerdos que los compromisos rotos. El cálculo era repugnante.
Habían planeado que yo pagara la boda, renovara su apartamento y luego se divorciaran de mí para quedarse con la mitad de mis bienes. Cheryl también sabía sobre la esposa e hijos de Brad, y no le importaba. Le dijo a Brooke que el matrimonio era solo un trámite legal y que debía sacar todo lo que pudiera de ambas relaciones. La voz del señor Miller se volvía más dura mientras hablaba. Mi esposa animó a nuestra hija a destruir 2 familias por diversión. No puedo vivir con alguien así. Pero aún había más. Cheryl estaba tan segura de su plan que se lo había estado contando con orgullo a sus amigas del club de lectura. Mi Brooke tiene a 2 hombres compitiendo por su atención. Así es como sabes que criaste bien a una hija. Una de esas amigas estaba casada con el compañero de golf del señor Miller, quien le contó todo. Todo el círculo social lo sabía. Liam, todos te veían hacer el ridículo mientras mi esposa y mi hija se reían de ti a tus espaldas. La humillación era total, pero también lo era la justicia. La reputación de Cheryl en el club campestre fue destruida. La mitad de sus amigas del club de lectura dejaron de hablarle cuando se dieron cuenta de la clase de persona que era realmente. Cheryl está quedándose en casa de su hermana ahora, continuó el señor Miller. Brooke intentó mudarse con ella, pero al parecer hasta Cheryl tiene límites. La echó después de 2 días. ¿Dónde está viviendo Brooke ahora? En un motel de estadía prolongada al lado de la autopista, viviendo con tarjetas de crédito y el dinero de culpa de papá. Hizo una pausa. El cual le corté ayer. El señor Miller había congelado las tarjetas de crédito de Brooke, la eliminó de sus cuentas bancarias y dejó de pagar su seguro del coche. La princesa estaba a punto de aprender cómo se siente el mundo real. Se presentó en mi oficina ayer, gritando sobre cómo había elegido a un extraño por encima de su propia hija. Hizo tanto escándalo que seguridad tuvo que escoltarla fuera. Esa tarde, recibí una llamada de un número desconocido. Respondí. Liam, necesitas llamar a mi papá ahora mismo. Brooke lloraba histéricamente. Cortó mis tarjetas, no puedo pagar comida. Todo esto es tu culpa. Tu papá te cortó porque eres una mentirosa sociópata infiel. Eso no es mi culpa. Cometí un error, un estúpido error, y todos me están tratando como una criminal. 12 visitas al hotel no es un error, Brooke. Y planear divorciarte de mí después de que pagara la boda no es un error, es fraude. Nunca dije eso. Bueno, tu mamá sí, a todo su club de lectura. Silencio. Luego, no entiendes la presión que tenía encima. Mamá dijo. No me importa lo que haya dicho tu madre. Eres una adulta que tomó decisiones adultas. Ahora lidia con las consecuencias adultas. Por favor, Liam, estoy arruinada. No tengo a dónde ir. Arréglatelas. Eres buena manipulando gente. Seguro encuentras a alguien más para usar. Colgué y bloqueé ese número también. El viernes por la noche, Connor y yo estábamos tomando algo en el balcón del apartamento cuando escuchamos un alboroto en el estacionamiento abajo. Brooke estaba junto a su BMW, gritando por teléfono. No me importa lo que haya dicho papá. Este también es mi apartamento. Tengo derechos. La observamos caminar enfadada por el estacionamiento durante 10 minutos, gritando a distintas personas por teléfono. Finalmente miró hacia arriba y nos vio en el balcón. Liam, baja de una vez, tenemos que hablar. Levanté mi bebida en un brindis sarcástico. No gracias, disfrutando la vista. No puedes esconderte ahí arriba para siempre. No me estoy escondiendo, Brooke. Estoy viviendo en mi apartamento, que renové con mi propio dinero. Perdió completamente la cabeza. Empezó a gritar obscenidades, lanzar cosas desde su coche y hacer un espectáculo total. Otros residentes salieron a mirar. La señora Rodríguez del 3B llamó a la seguridad del edificio. Hay una mujer teniendo un colapso mental en el estacionamiento. Llegó seguridad y le pidió a Brooke que se fuera. Ella intentó alegar que vivía allí, pero al revisar con el administrador del edificio confirmaron que había sido eliminada del contrato de arrendamiento. Señora, está invadiendo propiedad privada. Necesita irse ahora o llamaremos a la policía. Está bien, pero voy a llamar a mi abogado. Cuando se fue manejando, Connor negó con la cabeza. Amigo, ¿de verdad cree que es la víctima en todo esto? El privilegio es una droga potente. El lunes por la mañana, me entregaron papeles legales en el trabajo. Brooke me estaba demandando por incumplimiento de promesa de matrimonio y exigía $50,000 por daños emocionales y dificultades financieras causadas por el abandono. Connor leyó la demanda por encima de mi hombro. Santa mierda.
¿De verdad está intentando demandarte por dejarla después de que te engañó? Eso es impresionante. Pero no me preocupaba. Tenía capturas de pantalla, testigos y el mejor abogado que el dinero de papá ya no podía pagar. Esto estaba a punto de ponerse divertido. La demanda de Brooke era el documento más delirante que había leído. Su abogado, algún cazador de ambulancias que encontró en Google, alegaba que yo había causado angustia emocional intencional al terminar nuestro compromiso sin razón válida. Según la demanda, la había abandonado sin previo aviso, había difundido falsos rumores sobre su carácter, conspirado con su padre para dejarla sin hogar, causado pérdida de ingresos debido al trauma emocional, y violado su privacidad al compartir comunicaciones privadas. La demanda de $50,000 se desglosaba así: $12,000 por el anillo de compromiso que ya había recuperado, $15,000 por los gastos de boda que yo había pagado, $23,000 por ingresos futuros perdidos debido al estrés emocional. Connor casi se atraganta de la risa al leerlo. Quiere que le pagues por haberte engañado. El descaro de esta mujer es legendario. Mi abogado David era especialista en derecho de familia y había manejado el divorcio caótico del primo de Connor. Echó un vistazo a la demanda de Brooke y sonrió. Esta es la peor demanda que he visto en 15 años, dijo. ¿Tiene alguna posibilidad de ganar? Ni una. Pero vamos a hacer esto tan doloroso para ella que no volverá a intentar algo tan estúpido otra vez. La contrademanda de David fue una obra de arte. Demandamos a Brooke por la devolución de todo el dinero que gasté en la boda, $15,000 por los costos de la renovación del apartamento, $18,000 por honorarios legales y costos judiciales, y por angustia emocional intencional. Pero lo mejor fue el proceso de descubrimiento de David. Cuando demandas a alguien, tienes derecho a solicitar todas sus comunicaciones, registros financieros, todo. El abogado de Brooke había abierto la caja de Pandora. En una semana, teníamos todos sus mensajes de texto con Brad, extremadamente gráficos, todos sus mensajes con amigas sobre cómo manipularme, todas sus conversaciones con su madre sobre el plan de divorcio, sus estados de cuenta con cargos de hotel, sus correos del trabajo usando recursos de la empresa para coordinar sus infidelidades. La evidencia era demoledora. No solo el engaño, sino la naturaleza calculada de todo. Capturas de pantalla de ella riéndose de mi patética renovación mientras planeaba dejarme. Mensaje sobre quedarse con el anillo y vaciarme en el divorcio. Mi favorito fue un mensaje a su madre: no puedo esperar a ver su cara cuando le entregue los papeles en el trabajo. Cree que es tan listo, pero estoy a punto de quitarle todo lo que tiene. Connor me ayudaba a organizar las pruebas cuando encontró esa joya. Amigo, literalmente documentó todo su plan para joderte. Es como si quisiera que la atraparan. Los narcisistas siempre creen que son más inteligentes que todos los demás. La audiencia preliminar estaba programada para 3 semanas después. Mientras tanto, el colapso público de Brooke se aceleraba. Había estado publicando arrebatos en redes sociales cada vez más inestables sobre abogados corruptos y hombres que no pueden soportar a mujeres fuertes, pero los comentarios comenzaron a volverse en su contra. La gente empezaba a darse cuenta de que su historia no cuadraba. Al parecer Madison había desarrollado una conciencia y estaba contando la verdad sobre lo que realmente había pasado. Se estaba corriendo la voz en nuestro antiguo círculo social sobre el affair de Brooke y la demanda. Su situación laboral también se estaba complicando. El despido de Brad había causado un escándalo en su agencia de marketing y todos sabían que Brooke estaba involucrada. Su jefe no podía despedirla sin una causa justificada, pero sí podía hacerle la vida imposible. La asignaron a los peores proyectos y la excluyeron de las reuniones con clientes. 2 semanas antes de la audiencia, Brooke cometió su peor error. Se presentó de nuevo en mi obra. Esta vez no intentó ser discreta. Estacionó justo frente al remolque de obra y empezó a tocar la bocina a las 6 de la mañana, gritando que saliera a enfrentarla como un hombre. Toda mi cuadrilla se reunió para ver el espectáculo. Todavía estaba en pijama, con el cabello sucio y parecía que no había dormido en días. Liam, sé que estás escondido. Dave, mi capataz, negó con la cabeza. Esta chica ha perdido completamente el juicio. Salí del remolque despacio. Brooke, tienes que irte. Hay una audiencia por una orden de alejamiento la próxima semana y esto no ayuda en tu caso. ¿Orden de alejamiento? El loco no soy yo. Tú eres el que destruyó mi vida. Gritaba tan fuerte que los trabajadores de otras obras se acercaban para ver. Alguien definitivamente estaba grabando con su teléfono. Esta es tu última advertencia, Brooke. Vete ahora o llamo a la policía. Llámala, no me importa.
Les diré cómo me robaste el anillo y arruinaste a mi familia. Saqué mi teléfono y marqué el 911. Al verme, perdió totalmente el control. Está bien. Pero todos van a saber lo que me hiciste. Todos. Subió a su BMW y se fue haciendo chirriar las llantas. Connor cruzó corriendo desde su obra al otro lado de la calle. Amigo, acaba de darte todo lo que necesitas para la orden de alejamiento. Esa tarde, Brooke publicó un video en vivo en Facebook que se volvió viral en nuestro círculo. 23 minutos llorando en su habitación de motel, hablando de cómo yo la había maltratado y vuelto a todos en su contra. Los comentarios fueron brutales. Incluso personas que antes eran neutrales la confrontaban por sus mentiras obvias y comportamiento manipulador. Pero la mejor parte fue cuando mostró accidentalmente la pantalla de su laptop, que tenía búsquedas en Google como ¿cómo ganar una demanda contra exprometido y puedes demandar a alguien por abuso emocional? Connor grabó la pantalla y se la mandó a David. Prueba para la carpeta de locura, escribió. 3 días después estábamos en el tribunal. Brooke estaba a punto de conocer las verdaderas consecuencias. La audiencia fue todo lo que esperaba y más. Brooke se presentó vestida como si se hubiera arreglado en la oscuridad, chaqueta arrugada, zapatos desparejados, el pelo claramente sin tocar un salón en semanas. Su abogado de Google parecía querer estar en cualquier otro lugar. Mientras tanto, yo llevaba mi mejor traje junto a David, quien había preparado una presentación digna de PowerPoint. El juez Harrison leyó el resumen del caso con creciente incredulidad. Señorita Miller, está demandando a su exprometido por angustia emocional después de haber mantenido un affair de 3 meses con un hombre casado. El abogado de Brooke se levantó. Su señoría, mi cliente cometió un error de juicio, pero eso no le da al acusado derecho a... Siéntese, lo interrumpió el juez Harrison. Estoy hablando con su cliente. Brooke se puso de pie intentando parecer digna. Su señoría, cometí un error, pero la reacción de Liam fue totalmente desproporcionada. Destruyó mi relación con mi familia, me echó de mi casa. Y envió o no un mensaje a una amiga diciendo que planeaba dejar al demandante después de que terminara de renovar su apartamento. Silencio. Su señoría, dijo David poniéndose de pie, tenemos pruebas documentadas de que la señorita Mellor llevó a cabo un affair calculado mientras planeaba cometer lo que equivale a un fraude contra mi cliente. La presentación de David fue devastadora. Capturas de pantalla de los mensajes de Brooke, registros de hoteles, declaraciones de testigos incluyendo a Madison, quien aceptó testificar, y registros financieros mostrando el alcance de su engaño. Pero el golpe final fue el video de seguridad de mi obra mostrando el colapso público de Brooke 3 días antes. El metraje se reprodujo en la pantalla del tribunal. Brooke gritando en pijama, amenazando con destruirme, haciendo un espectáculo completo mientras yo me mantenía tranquilo y profesional. El juez lo miró todo con asco. Señorita Miller, este comportamiento es inaceptable. Estaba molesta. Él me robó la vida. Usted arruinó su propia vida cuando decidió engañar a su prometido y planear defraudarlo. La respuesta del señor Hudson fue completamente razonable. El fallo fue rápido y brutal. La demanda de Brooke fue desestimada con prejuicio. Se le ordenó pagar mis honorarios legales, $8,500. Se le ordenó reembolsarme los gastos de la boda, $15,000. Se emitió una orden de alejamiento permanente, mínimo 500 metros de distancia. Se le ordenó asistir a terapia por su patrón de comportamiento manipulador. Fallo total contra Brooke, $23,500. Brooke colapsó completamente, comenzó a sollozar, diciendo que todos se habían vuelto en su contra y que no tenía a dónde ir. Cero simpatía de nadie en esa sala. Al salir, David me estrechó la mano. Eso fue hermoso. Estará pagando esta sentencia durante años. Las consecuencias llegaron rápido y fueron satisfactorias. En una semana, el empleador de Brooke la despidió por crear un ambiente laboral hostil. El escándalo de la FER había hecho imposible su permanencia. El motel donde se hospedaba la echó por falta de pago. Cheryl se declaró en bancarrota tras el acuerdo de divorcio. El señor Mellor vendió el edificio de apartamentos y se mudó a Florida. Pero la mejor parte fue ver cómo colapsaba la presencia de Brooke en redes sociales. Sus publicaciones finales eran súplicas desesperadas de simpatía que no recibían ninguna reacción. Eventualmente, eliminó todas sus cuentas. Connor escuchó por ahí que Brooke había regresado a su ciudad natal, viviendo con una tía y trabajando en un centro de llamadas. Brad, según lo último que supe, trabajaba en Best Buy y vivía en un estudio. Mientras tanto, mi vida mejoró exponencialmente.
Recibí el ascenso que esperaba, gerente de proyecto senior, con un aumento de $20,000. Usé parte del dinero de la sentencia de Brooke para comprar una casa en un buen vecindario. El señor Mellor y yo aún hablamos ocasionalmente. Le va bien en Florida, está saliendo con una viuda que lo trata con verdadero respeto. La mejor decisión que tomé, dijo sobre el divorcio. Debí hacerlo años atrás. La semana pasada, Connor me mandó una captura del Instagram de Madison. Al parecer, Brooke había intentado reconectarse con su antiguo grupo de amigas, alegando que había aprendido de sus errores y quería reconstruir su vida. La respuesta de Madison fue pública: algunos errores no se pueden perdonar. Lo que le hiciste a Liam y a la familia de Brad fue malvado, no solo estúpido. No me contactes de nuevo. Mirando atrás, en realidad estoy agradecido por ese mensaje de texto. Sin él, tal vez habría terminado casado con Brooke y pasaría años siendo utilizado por ella. A veces, la mejor venganza es dejar que la gente tóxica se destruya sola, mientras tú construyes algo mejor. Mi padre encontró $25,000 en mi armario, los gastó en la boda de mi hermana, luego mi abuelo entró y dijo: hijo, ¿dónde está el dinero que te di para mantenerlo seguro? Mi padre me miró pálido y estalló el caos. De acuerdo Reddit. Yo, hombre de 31 años, he sido básicamente el único proveedor de mi familia desde que tenía 22. Trabajo como contratista eléctrico, comencé como aprendiz, subí a oficial y ahora dirijo mi propio pequeño negocio eléctrico haciendo trabajos residenciales y comerciales. Es un trabajo exigente con largas horas, pero el dinero es bueno cuando te mantienes ocupado y construyes una buena reputación. Vivo con mis padres Frank, hombre de 60 años, y Linda, mujer de 59 años, además de mi hermana Jessica, mujer de 27 años, en esta vieja casa de 2 pisos que mi padre heredó de su hermano hace unos 15 años. Y cuando digo que apoyo a todos, me refiero a todo: pagos hipotecarios, servicios públicos, alimentos, seguro del auto, impuestos a la propiedad, reparaciones del hogar, lo que sea, sale de mi sueldo. Aquí hay un poco de contexto sobre por qué esta situación es tan retorcida. Mi padre Frank solía trabajar en la acería hasta que cerró hace unos 10 años. En lugar de encontrar otro trabajo, decidió que había terminado con el trabajo y ahora pasa sus días viendo deportes, jugando videojuegos y quejándose de cómo la economía lo arruinó. Mi madre Linda trabaja medio tiempo en un supermercado pero apenas gana $300 a la semana, lo cual ni siquiera cubre los alimentos para 4 personas. Luego está Jessica. Ay, por donde empiezo con esta pieza de trabajo. Nunca ha tenido un trabajo real en su vida. Después de la secundaria, fue a un colegio comunitario por como un semestre, el cual pagué yo, antes de abandonarlo porque era demasiado estresante. Desde entonces ha estado viviendo como una princesa, durmiendo hasta el mediodía, pasando horas en redes sociales, comprando con dinero que no tiene y saliendo con una serie de tipos que todos tienen algo en común: están forrados. La chica es una cazafortunas en toda regla. La he visto pasar de novio en novio basándose únicamente en sus cuentas bancarias. Estuvo con Tyler, que trabajaba en finanzas. Salió con él durante 8 meses hasta que descubrió que estaba rentando su BMW. Luego vino Brad, que era dueño de un restaurante. Eso duró hasta que descubrió que estaba ahogado en deudas. Siempre tiene algún plan para encontrar a un tipo rico que la mantenga. Lo que realmente me molesta es cómo mis padres la apoyan. Actúan como si fuera una flor delicada que no puede soportar el trabajo real. Jessica es especial, dice mamá siempre. Solo necesita encontrar la oportunidad adecuada. ¿La oportunidad adecuada? Tiene 27 años. Mientras tanto, yo me levanto a las 5 de la mañana todos los días, trabajando en cualquier clima, arrastrándome por áticos y sótanos para que todos puedan vivir cómodamente. Gano unos $4,500 al mes en promedio, pero con la hipoteca 1,800, los servicios públicos 300, los alimentos 600, el seguro 400 y todos los demás gastos del hogar. Tengo suerte si me quedan 500 para mí. Conduzco una camioneta del 2010 con 180,000 millas porque no puedo permitirme nada más nuevo. No me tomo unas vacaciones desde hace 6 años. ¿Pero me quejé? No, porque pensaba que la familia era lo primero. Pensaba que estaba haciendo lo correcto, siendo el responsable. Pensaba que eventualmente lo apreciarían o al menos reconocerían lo que estaba haciendo por ellos. Estaba tan equivocado que ni siquiera es gracioso. Lo peor es cómo me tratan. Como si estuviera siendo dramático cuando estoy agotado. Lo siento si no tengo energía para hablar después de trabajar desde las 5 de la mañana y tratar con clientes difíciles todo el día, pero alguien tiene que pagar el techo sobre sus cabezas.
Cuando llego a casa cansado y cubierto de polvo tras arrastrarme por algún espacio horrible, Jessica hace comentarios sobre cómo vuelo a trabajo y tal vez debería ducharme antes de cenar. Mis padres tienen esta actitud como si les debiera este estilo de vida. Papá dice cosas como bueno, tú también vives aquí, como si estuviera obteniendo algún gran beneficio, ignorando completamente que yo estoy pagando literalmente todo. Mamá me trata como a un compañero de cuarto que casualmente paga todas las cuentas, en lugar de su hijo que está sacrificando su propio futuro por su comodidad. Jessica es la peor. Actúa como si mi apoyo financiero fuera simplemente el orden natural de las cosas, como si yo fuera una máquina dispensadora de dinero que existe únicamente para financiar su estilo de vida. Me pide que la lleve a lugares porque su coche hace un ruido extraño, pero nunca ofrece dinero para gasolina. Se come la comida que yo compro sin aportar ni un solo dólar a los víveres. Deja las luces encendidas por toda la casa y usa el aire acondicionado constantemente porque tiene calor, completamente ajena al hecho de que soy yo quien paga la factura eléctrica. Lo que lo hace aún más frustrante es verla publicar en redes sociales sobre estar bendecida y vivir su mejor vida, mientras nunca menciona que su mejor vida está financiada enteramente por el arduo trabajo de su hermano. Publica fotos de ropa nueva, maquillaje caro, bebidas de café elegantes, todo comprado con dinero que no ganó. Me seguía diciendo a mí mismo que esta situación era temporal, que eventualmente papá encontraría trabajo otra vez o Jessica maduraría y conseguiría un trabajo real, o al menos mostrarían algo de agradecimiento por lo que estaba haciendo. Mantenía la esperanza de que la familia significara algo más que ser una fuente de dinero. Esa esperanza estaba a punto de ser aplastada de la peor manera posible. Todo cambió cuando Jessica empezó a salir con Tyler Blackwood en marzo. Este asesor financiero de 32 años era diferente de sus objetivos habituales. Conducía un Mercedes, vivía en un elegante condominio en el centro y claramente estaba forrado. Más importante aún, parecía genuinamente interesado en mi hermana. Jessica es atractiva, eso lo admito. Apariencia de modelo de Instagram, siempre perfectamente vestida, maquillaje impecable, pero no es muy brillante y tiene la personalidad de un cartón mojado, a menos que esté manipulando a alguien. En 2 semanas, toda la actitud de Jessica cambió. Empezó a actuar como si fuera rica, hablando de cuando Tyler y yo nos mudemos juntos, y renunció a su trabajo en el centro comercial porque Tyler no cree que su novia deba trabajar en ventas minoristas. Mis padres se lo creyeron todo. Papá se jactaba de que su hija salía con un exitoso hombre de negocios, mientras mamá trataba a Jessica como una reina, lavándole la ropa, cocinándole comidas especiales, básicamente atendiéndola como a una princesa. Observaba todo esto con una irritación creciente. Ahí estaba yo, todavía pagando todo en la casa, mientras Jessica recibía un trato de celebridad solo por conseguir un novio rico. Pero me mantuve callado, esperando en secreto que Tyler le propusiera matrimonio y se la llevara, al menos financieramente. Eso duró exactamente 4 meses. En julio, Jessica entró a la casa dando saltitos, agitando un anillo de compromiso enorme, al menos de 2 quilates, probablemente valía más de lo que gano en 4 meses. Estamos comprometidos, gritó. Mis padres enloquecieron. Mamá lloró de felicidad, papá se levantó para abrazarla, actuando como si hubiera ganado el premio Nobel. Pensé, genial, tal vez ahora se mudará y se convertirá en problema de Tyler. Jessica brillaba mostrando el anillo, describiendo la propuesta de Tyler en un restaurante elegante con un violinista. Inmediatamente comenzó a tomarse selfies, publicando frases como dijo que sí, planeando la boda de mis sueños. ¿Cuándo es el gran día?, preguntó mamá. La próxima primavera, con flores de cerezo, todo perfecto. Pero entonces la expresión de Jessica se volvió calculadora, y sentí ese nudo familiar en el estómago. Tenemos que hablar del presupuesto de la boda, dijo mirando hacia mí. Tyler está siendo generoso, se está encargando de los depósitos de la luna de miel. Vamos a Bali por 2 semanas a $800 la noche. La habitación se quedó en silencio. Encontramos el lugar perfecto, Riverside Country Club. Salón precioso, caben 200 personas, con catering, banda en vivo, barra libre, fotógrafo, videógrafo, flores, mi vestido, hablaba más rápido, claramente ensayado. La familia de Tyler se encargará de la cena de ensayo, pero tradicionalmente la familia de la novia paga la boda. Hemos calculado todo, necesitamos $45,000. Silencio absoluto. Entonces 3 pares de ojos se giraron lentamente hacia mí, como si fuera un cajero automático andante. 45,000, repetí. Sé que suena como mucho, pero esto solo pasa una vez en la vida, Alex. La familia de Tyler tiene dinero, pensarán que somos unos pobres y no podemos pagar una boda decente.
Además tú ganas buen dinero y has estado viviendo aquí sin pagar renta. ¿Sin pagar renta? No lo podía creer. Jessica, yo pago la hipoteca. Pago literalmente todo. Fue cuando Jessica mostró su verdadera cara. Su expresión cambió de decepción a algo feo, con derecho y exigente, de una forma que nunca había visto. No puedo creer que seas tan egoísta, se quejó. Este es el día más importante de mi vida. Alex, la familia de Taylor tiene mucho dinero, van a juzgar a toda nuestra familia si no podemos pagar una boda decente. Entonces tal vez deberías haberlo pensado antes de aceptar una boda que cuesta más que el auto de la mayoría de las personas, le respondí. Ni se te ocurra, saltó mamá con voz aguda. Tu hermana merece ser feliz. Si te importara la familia, ¿ayudarías a hacer realidad sus sueños? ¿Ayudar a hacer realidad sus sueños? Me levanté, con 9 años de resentimiento hirviendo por dentro. He estado haciendo realidad los sueños de todos durante casi una década. Yo pago esta casa, la comida que comen, la electricidad que están usando ahora mismo. ¿Cuándo fue la última vez que alguno de ustedes me dio las gracias? ¿Cuándo fue la última vez que Jessica contribuyó con un solo dólar? Jessica puso los ojos en blanco exageradamente. Aquí vamos otra vez con el complejo de mártir. Nadie te obligó a pagar todo, Alex. Tú lo elegiste. Ese comentario fue como una bofetada. Elegí que, ¿cuál era la alternativa? Dejarnos en la calle cuando papá decidió que era demasiado bueno para trabajar. Cuida tu boca, gruñó papá levantándose. Trabajé 30 años antes de que cerrara esa planta. Me merezco jubilarme a los 60. Mientras tu hijo se mata trabajando para mantener tu jubilación, repliqué, viendo rojo. ¿Y cuál es la excusa de Jessica? Tiene 27 años y nunca ha tenido un trabajo real. No necesito trabajar, respondió Jessica con desdén. Taylor me cuida ahora. A diferencia de algunas personas, yo fui lo suficientemente inteligente como para encontrar a un hombre que puede proveer. El tono engreído en su voz, mirándome como si yo fuera un fracasado por trabajar honestamente. Fue entonces cuando me di cuenta de que mi hermana no solo estaba mimada, era realmente una persona terrible. Tienes razón, Jessica. Taylor puede proveer, así que pídele a tu prometido rico que pague la boda. Ella se rió. Taylor ya está pagando la luna de miel. La familia de la novia paga la boda, es la tradición. Entonces haz algo dentro de nuestras posibilidades. Absolutamente no. Su voz se volvió helada. No voy a tener una boda barata y vergonzosa solo porque mi hermano es demasiado egoísta. ¿Qué pensarían los padres de Taylor? Pensarían que vives dentro de tus medios, como un adulto responsable. Tú no entiendes, esto no se trata solo de mí, se trata de la reputación de nuestra familia. Si no podemos permitirnos una boda decente, pensarán que somos unos pobres sin clase. Tal vez deberían preguntarse con qué tipo de familia se están casando, dije en voz baja. Una donde una mujer de 27 años nunca ha trabajado y espera que su hermano financie su boda de fantasía. ¿Cómo te atreves?, exclamó mamá. Jessica es dulce y cariñosa. Dulce y cariñosa, ¿cuándo fue la última vez que dijo gracias? ¿Cuándo mostró algún tipo de agradecimiento por mis semanas de 60 horas para que ella pudiera dormir hasta el mediodía? Jessica se levantó con las manos en la cintura. Te dimos un lugar para vivir, te dejamos quedarte aquí. ¿Me dejaron quedarme aquí? En la casa que yo pago. Podría permitirme un lugar propio si no estuviera manteniendo a 3 adultos. Bueno, entonces tal vez deberías mudarte, gritó. Deja de intentar controlar a todos con tu dinero. La pelea duró 2 horas. Jessica lloró diciendo que yo estaba arruinando su vida. Mis padres me llamaron egoísta e ingrato, convenientemente olvidando que los había mantenido por casi una década. Finalmente fui a mi habitación, escuchando a través de las paredes susurros enojados. ¡Qué decepción! Pensábamos que lo habíamos criado mejor. Jessica se merece algo mejor. Me quedé acostado ahí, preguntándome cómo me había convertido en el villano por negarme a asumir una deuda aplastante para una boda que costaba más que el salario anual de la mayoría. Lo que no sabía era que no habían terminado de pelear, apenas estaban comenzando y estaban dispuestos a llegar mucho más lejos de lo que jamás imaginé. Las siguientes semanas fueron una auténtica tortura. Jessica entró en modo manipulación total, lloriqueos, culpas, reclutando parientes para presionarme. La tía Carol llamó 3 veces preguntando por qué estaba siendo tan cruel con Jessica. El primo Mac me mandó un mensaje diciendo que negarme a ayudar con la boda estaba muy mal. El tío Robert incluso pasó por mi lugar de trabajo preguntando si tenía problemas de dinero y si necesitaba ayuda para apoyar a mi hermana.
Jessica había tergiversado la historia para hacerse la víctima y a mí me pintaba como el monstruo sin corazón, omitiendo convenientemente el precio de $45,000 y el hecho de que yo mantenía a toda la familia. Según su versión, yo solo era egoísta y estaba celoso de su felicidad. Pero lo peor fueron mis padres. Pasaron de estar decepcionados a ser abiertamente hostiles. Papá hacía comentarios sarcásticos como debe ser bueno preocuparse solo por uno mismo. Mamá empezó a olvidarse de cocinar la cena, así que llegaba a casa agotado y encontraba que todos ya habían comido y no había nada para mí. Ella decía que no sabía a qué hora llegaría, a pesar de que mi horario era idéntico desde hace años. Me trataban como a un extraño en la casa que yo estaba pagando. Cuando veía televisión, cambiaban el canal sin preguntar o hablaban fuerte sobre los planes de boda, dejando claro que no era bienvenido. Tenían conversaciones familiares importantes y me excluían deliberadamente. Jessica intensificó su presencia en redes sociales, publicando constantemente sobre los planes de boda con su etiqueta Audrey, la boda soñada de Jessica. Compartía decoraciones costosas, vestidos de diseñador, hacía videos sobre lo bendecida que se sentía por casarse con Tyler, sin mencionar jamás que esperaba que otra persona pagara todo. Comenzó a tratarme como a un sirviente, dejaba desorden por todos lados, usaba toda el agua caliente antes de que yo pudiera ducharme para ir a trabajar, ponía música fuerte cuando necesitaba dormir. Cuando me quejaba, decía, tal vez si apoyaras más mi boda, sería más considerada. Empezó a traer a Tyler más seguido, haciendo comentarios sobre cómo algunas personas no estaban siendo solidarias, y lo decepcionante que era cuando la familia priorizaba el dinero por encima del amor. Tyler parecía incómodo, pero Jessica solo sonreía dulcemente. 3 semanas después de nuestra pelea, papá llegó a casa con una noticia que me heló la sangre. Buenas noticias, hablé con mi amigo Jem y está dispuesto a prestarnos $25,000 para la boda de Jessica. Jessica chilló de emoción y abrazó a papá. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. Papá, ¿cómo piensas devolver $25,000? Él hizo un gesto con la mano, como si no fuera nada. Ya lo resolveremos. La familia es lo primero. Lo resolveremos. No tienes ingresos, mamá gana $300 a la semana, ¿cómo vamos a devolver 25,000? Su mirada lo decía todo. Bueno, Alex, tú eres el que tiene un trabajo estable, ¿no? De ninguna manera. No voy a asumir una deuda por la boda de Jessica. No tienes que asumir la deuda, dijo Jessica dulcemente mientras se miraba las uñas. Papá ya lo hizo. Solo tienes que ayudar a pagarla, como familia. Me quedé mirando, incrédulo. Manipulaste a papá para que pidiera un préstamo que yo tendré que pagar. Nadie te está obligando, se encogió de hombros, pero si no ayudas, todos sabrán qué tipo de hermano eres en realidad. La amenaza era clara, o pagas la boda o serás etiquetado como una mala persona que abandonó a su familia. Esa noche me di cuenta de que mi familia me había declarado la guerra. Habían contraído una deuda en mi nombre sin mi consentimiento, pusieron a los parientes en mi contra y me estaban chantajeando emocionalmente para que obedeciera. Pero no tenía ni idea de hasta qué punto llegarían hasta que llegó la fiesta de compromiso de Jessica, 2 semanas después, cuando mi abuelo hizo una petición que lo cambiaría todo para siempre. La fiesta de compromiso de Jessica se celebró en la casa de la familia de Tyler, y déjenme decirles que era otra cosa. Ese lugar parecía sacado de una revista, una mansión enorme de estilo colonial, con una entrada circular, columnas blancas y jardines perfectamente cuidados. Y un garaje para 3 autos que probablemente costaba más que la casa de la mayoría de las personas. Los padres de Tyler, Rachel y Patricia, eran de esos que tienen dinero antiguo y claramente tenían una gran fortuna. Todo el evento probablemente costó más de lo que yo gano en 3 meses. Casi no voy, pero mi abuelo me pidió específicamente que estuviera allí. El abuelo Ari, el padre de mi madre, había venido desde Florida, donde vivía desde que la abuela falleció hace 2 años. Tenía 78 años, era agudo como una navaja y siempre había sido mi familiar favorito. A diferencia de todos los demás, había trabajado toda su vida, construyó su propio negocio de plomería desde cero y nunca pidió limosnas. La fiesta fue incómoda a más no poder. Jessica estaba en modo princesa total, desfilando con un vestido carísimo que probablemente costaba más que mi presupuesto mensual de alimentos, alardeando ante la familia y amigos de Tyler sobre lo perfecto que iba a ser todo. No dejaba de hablar sobre los planes de la boda con ese tono de emoción sin aliento, dejando caer indirectas sobre lo elaborada que sería. Los padres de Tyler fueron educados, pero pude notar que ya estaban preguntándose con qué tipo de familia se estaba casando su hijo,
Especialmente cuando papá comenzó a contar en voz alta historias de sus días en la acería y a quejarse de cómo el cierre de la planta había arruinado todo para los trabajadores. Mamá trataba demasiado de impresionar a todos, elogiando cada detalle de la casa y haciendo muchas preguntas personales sobre sus antecedentes. Lo que lo empeoraba todo era ver a Jessica actuar en la fiesta. Era completamente distinta con la familia de Taylor, interpretando este papel de dulce e inocente, dejando caer sutiles quejas sobre lo difícil que era planear una boda tan elaborada. La escuché decirle a la madre de Taylor que algunos miembros de la familia no estaban siendo tan solidarios como ella esperaba, lanzándome una mirada directa desde el otro lado de la habitación. Había perfeccionado esta rutina de víctima donde suspiraba dramáticamente y decía cosas como, solo espero que todo salga bien o es tan importante contar con el apoyo de la familia en momentos como este. La familia de Taylor parecía confundida por esos comentarios, pero Jessica simplemente sonreía dulcemente y cambiaba de tema, dejándoles la impresión de que había algún drama familiar que no comprendían. Más tarde esa noche, el abuelo Ari me llevó aparte al patio trasero, donde estaba tranquilo. La casa tenía un espacio exterior increíble, con jardinería profesional y vista al lago, pero el abuelo parecía más interesado en tener una conversación privada. Alex, ¿te ves estresado, hijo? ¿Está todo bien? Le conté toda la historia, las exigencias de la boda, el préstamo que papá había tomado, la presión familiar, la forma en que me estaban tratando. Escuchó sin interrumpirme, asintiendo de vez en cuando y haciendo preguntas para entender mejor. Parece que te están poniendo en una situación imposible, dijo cuando terminé. Tu hermana siempre ha sido mimada, pero esto es algo completamente distinto. Ya no sé qué hacer, abuelo. Si no ayudo a pagar esta boda, soy el malo que arruinó los sueños de Jessica. Pero si lo hago, estaré endeudado por años. Se quedó en silencio un momento, mirando al lago, luego metió la mano en el bolsillo de su chaqueta y sacó un sobre grueso. Alex, necesito pedirte un favor. Acabo de vender mi departamento en Florida. Conseguí un buen precio, $180,000 en efectivo. Me mudaré a una comunidad de retiro el próximo mes, pero los trámites no estarán listos por otras 2 semanas. Me entregó el sobre, y sentí lo grueso que era. Estos son $25,000 en efectivo, parte del dinero de la venta. No confío en tener tanto dinero en mi cuenta bancaria con tanto fraude hoy en día, y no puedo arriesgarme a llevarlo de regreso a Florida en el avión. ¿Podrías guardarlo seguro por mí hasta que esté listo para mudarme? Solo ponlo en un lugar seguro en tu habitación. No lo dudé ni un segundo. Este era mi abuelo, la única persona en mi familia que siempre me trató con respeto y nunca me pidió nada irracional. Me ayudó a obtener mi licencia de electricista, me dio consejos para iniciar mi negocio y era el único miembro de la familia que parecía entender lo duro que trabajaba. Claro, abuelo, lo guardaré seguro. Sabía que podía contar contigo, dijo, dándome una palmada en el hombro con su mano curtida. Eres el único en esta familia con la cabeza bien puesta. No dejes que te destruyan, hijo. Vales más de lo que ellos valoran. Esa noche llevé el sobre a casa y lo escondí en el armario de mi habitación, dentro de una vieja caja de herramientas, detrás de unas chaquetas de invierno, donde nadie pensaría en buscar. No se lo dije a nadie, ni a mis padres, ni a Jessica, a nadie. El abuelo me pidió discreción y no iba a fallarle. Me fui a dormir esa noche sintiéndome bien por finalmente poder ayudar a alguien de mi familia sin que eso me costara nada. El abuelo necesitaba un favor, y yo estaba feliz de hacerlo. Él siempre estuvo ahí para mí, y ahora yo podía estar ahí para él. Si hubiera sabido lo que mi padre estaba planeando, habría dormido con ese dinero debajo de la almohada. En los días siguientes, noté a papá actuando raro. Estaba más agitado de lo normal, hacía llamadas en voz baja, y lo sorprendí revisando papeles en su habitación a altas horas de la noche. Cuando le pregunté qué pasaba, me quitaba con un cosas de la boda o tratando de entender las finanzas. Debía haber sabido que algo no andaba bien, debía haber visto las señales, pero estaba tan concentrado en el trabajo y tratando de evitar el drama de la boda que no lo comprendí hasta que ya era demasiado tarde. 3 días después de la fiesta de compromiso, mi mundo se vino abajo. Me desperté el sábado por la mañana con la voz de Jessica abajo, chillona y emocionada. Estaba hablando por teléfono con alguien sobre finalizar el catering y hacer el último pago al lugar del evento. Miré mi teléfono, 10 de la mañana. Por una vez había dormido, ya que no tenía trabajos eléctricos programados para el fin de semana. Algo en su tono me molestó. Sonaba demasiado feliz, como alguien que acababa de resolver un gran problema. Tenía un mal presentimiento en el estómago que no podía quitarme. Fui a mi armario a buscar ropa y decidí revisar el dinero del abuelo mientras estaba allí.
Mejor prevenir que lamentar, ¿verdad? Moví los abrigos de invierno, abrí la caja de herramientas y metí la mano. Vacía. El corazón se me detuvo. Volqué todo el contenido de la caja, revisé cada rincón del armario, miré debajo de la cama, en los cajones del armario, incluso en lugares donde sabía que no lo había puesto. Nada. El sobre con $25,000 había desaparecido. Bajé corriendo, todavía en pijama, probablemente parecía un loco. Jessica seguía en el teléfono en la cocina, pero al ver mi cara, rápidamente dijo te llamo luego y colgó. ¿Dónde está mi dinero?, exigí, con la voz temblorosa. Me dio esa mirada inocente que me daban ganas de gritar. ¿Qué dinero? El dinero de mi armario. $25,000, ¿dónde está? Papá entró desde la sala, y su expresión me dijo de inmediato que sabía exactamente de qué estaba hablando. Había algo de culpa y desafío en su mirada. Ah, ese dinero, dijo con tono casual, como si estuviéramos hablando del clima. Lo tomé anoche. ¿Qué? Alex, cálmate. Sé que has estado escondiendo dinero de la familia. Y sinceramente estoy decepcionado. Tu hermana necesitaba ayuda con su boda y tú te negaste, así que tomé cartas en el asunto. No podía creer lo que estaba escuchando. Sentí como si la habitación estuviera girando. Papá, ese dinero no era mío, le pertenece al abuelo Ari. Se rió, de hecho se rió como si hubiera contado un chiste. Vamos, Alex, deja de inventar historias. Tu abuelo no tiene ese tipo de efectivo guardado por ahí. Sé que has estado ahorrando, probablemente planeando mudarte y abandonar a tu familia. No estoy mintiendo. Vendió su condominio y me pidió que guardara el dinero de forma segura hasta que se mude a la residencia. Ya sé que puso los ojos en blanco dramáticamente. Alex, solo admite que tenías ahorros y no querías ayudar con la boda. No es para tanto. El dinero ya se gastó de todos modos. ¿Gastado? ¿Qué quieres decir con gastado? Papá sacó su teléfono y me mostró su aplicación bancaria con demasiada satisfacción. Lo deposité esta mañana. Pagué el préstamo y le di el resto a Jessica para los gastos finales de la boda. Todo está resuelto. Sentí como si el suelo hubiera desaparecido bajo mis pies. Papá, ese dinero debe devolverse en 2 semanas cuando el abuelo venga a recogerlo. Entonces será mejor que empieces a ahorrar, dijo Jessica con una sonrisa que me puso la piel de gallina, o tal vez finalmente puedas pedir ese préstamo que debiste haber sacado desde el principio. La miré fijamente, de verdad la miré, y vi algo que me heló la sangre. No solo era una persona con derechos o malcriada, era genuinamente cruel. Sabía que ese dinero no era mío y no le importaba. Estaba perfectamente feliz de dejar que yo cargara con la culpa y encontrara la manera de reemplazarlo. Están los dos locos, dije con la voz apenas controlada. Ese dinero le pertenece al abuelo Ari. Cuando descubra lo que hicieron. ¿Lo que yo hice? La voz de papá se volvió dura y defensiva. Yo no hice nada malo. Tú tenías dinero, tu hermana necesitaba ayuda, y yo la ayudé. Eso es lo que hace la familia. Antes de que pudiera responder, escuché la puerta principal abrirse. Era el abuelo Ari llegando antes de lo esperado con una alegre hola a todos. El color desapareció del rostro de papá. Jessica parecía haber visto un fantasma. El abuelo entró en la cocina con una sonrisa que se desvaneció al ver nuestras expresiones. Llevaba su atuendo de fin de semana habitual, pantalones caqui limpios y una camisa tipo polo, y cargaba una pequeña bolsa de viaje. ¿Está todo bien, Alex? Te ves alterado. Sentí que iba a vomitar. Abuelo, el dinero. ¿Qué pasa con el dinero, hijo? No encontraba las palabras. ¿Cómo le dices a tu abuelo de 78 años que tu padre robó sus ahorros de toda la vida para pagar la boda de tu hermana? Papá dio un paso adelante, intentando parecer confiado pero fallando miserablemente. Papá, ha habido un malentendido. ¿Dónde está mi dinero, Alex? La voz del abuelo se volvió seria, como cuando era niño y hablaba en serio. Papá lo tomó, dije en voz baja, sintiéndome como un traidor pero sabiendo que no podía mentir. Pensó que era mío. Lo gastó en la boda de Jessica. El silencio que siguió fue ensordecedor. El abuelo Ari miró a papá con una expresión que nunca antes le había visto, una mezcla de pura decepción y creciente furia. Frank, dijo lentamente con una voz mortalmente calmada, por favor dime que no escuché lo que creo que escuché. Papá intentó hablar, pero el abuelo levantó la mano. $25,000, Frank. Eso era todo lo que me quedaba después de vender el condominio.
Necesito ese dinero para el depósito en la residencia de ancianos el lunes, o pierdo mi lugar y termino en lista de espera por 2 años. Jessica, demostrando exactamente qué clase de persona era en realidad, eligió ese momento para hablar. Bueno, tal vez no deberías haber tenido tanto efectivo por ahí. Eso es algo irresponsable para alguien de tu edad. La mirada que el abuelo le lanzó podría haber derretido acero. Luego volvió a mirar a papá, y vi algo en sus ojos que nunca antes había visto, decepción completa y total en su propio hijo. Tienes 48 horas para devolver hasta el último centavo, Frank, dijo con la voz temblando de furia contenida. Si no lo haces, presentaré cargos por robo y te demandaré por todo lo que vales. Me miró con ojos tristes. Lo siento, Alex. Sé que esto no es tu culpa. Luego se marchó, dejándonos en un silencio atónito. Papá se dejó caer en una silla, finalmente dándose cuenta de la magnitud de lo que había hecho. Pero en lugar de asumir la responsabilidad por su error, me miró con puro odio. Esto es culpa tuya, dijo con la voz temblando de rabia. Si hubieras ayudado a tu hermana como un hermano normal, nada de esto habría pasado. Ese fue el momento en el que me di cuenta de que mi familia no tenía salvación. Y fue entonces cuando decidí que iban a pagar por lo que habían hecho. Me mudé ese mismo día, llevándome solo lo que cabía en mi camioneta, y encontré un estudio barato al otro lado de la ciudad. No me despedí, no dejé una nota, simplemente desaparecí mientras ellos estaban ocupados enfrentando la situación. Durante 2 semanas corté todo contacto, cambié mi número de teléfono, los bloqueé en redes sociales, ignoré a los parientes que seguían llamando para preguntar qué pasaba. Quería ver cómo manejarían su primer sabor de consecuencias reales, sin ni ahí para arreglarlo todo. La boda se suponía que sería ese sábado. El viernes por la noche recibí una llamada de un número que no reconocía. Era Tyler. Alex, soy Tyler Blackwood, el prometido de Jessica. Necesitamos hablar. ¿Sobre qué? Sobre el hecho de que tu familia me ha estado mintiendo durante meses. La boda se canceló, amigo. Me enteré de la situación del dinero y, sinceramente, ¿qué clase de personas son? Resulta que el abuelo Ari había hecho exactamente lo que prometió. Cuando papá no pudo conseguir el dinero, el abuelo presentó cargos por robo y una demanda civil. Pero más importante aún, le contó a la familia de Tyler exactamente lo que había pasado, como papá había robado dinero de un anciano para pagar la boda y como Jessica no solo lo había alentado sino que se había burlado del abuelo después. Tus padres estaban horrorizados, continuó Tyler. Dijeron que cualquiera que robara a su propio padre anciano no es el tipo de familia con la que quieren estar relacionados. Y Jessica, hombre, cuando la confronté, ni siquiera parecía arrepentida. Solo seguía diciendo que no era su culpa y que tú deberías haber pagado la boda desde el principio. ¿Y ahora qué pasa? Estoy completamente terminado con ella. Ya recuperé el anillo y cancelé todo lo que pude cancelar. No es quien yo pensaba que era, Alex. En realidad es una persona bastante terrible. Esa conversación se sintió como la primera buena noticia que había tenido en meses. Durante las siguientes semanas, observé desde la distancia cómo el mundo de mi familia se desmoronaba. Papá fue arrestado y acusado de abuso a un anciano y robo. La historia salió en el periódico local debido al monto de dinero involucrado. Hombre roba a su padre anciano para pagar boda de su hija. Mamá tuvo que tomar turnos extra en el supermercado, pero aún así no podía cubrir los pagos de la hipoteca sin mis ingresos. Las redes sociales de Jessica pasaron de publicaciones sobre planificación de boda a completo silencio de un día para otro. La noticia se esparció. Pueblo pequeño, ya sabes cómo es. Su reputación quedó completamente destruida. No podía mostrarse en ningún lugar sin que la gente hablara de cómo había alentado a su padre a robar a su propio abuelo. El lugar del evento, el servicio de catering y la banda exigieron pago por servicios cancelados en el último minuto. Jessica acumuló miles de dólares en deudas adicionales que nadie podía pagar. Su crédito quedó arruinado, y la familia de Tyler se aseguró de que todos en su círculo social supieran exactamente por qué se había cancelado la boda. Pero el verdadero karma llegó 2 meses después, cuando recibí otra llamada inesperada. Esta vez fue mamá, y podía escuchar la desesperación en su voz. Alex, por favor, necesitamos hablar, ¿puedes venir solo una vez? No creo que sea buena idea. Por favor, hijo, estamos en problemas de verdad. Quiero decir problemas reales. En contra de mi buen juicio, conduje hasta la casa una noche. Lo que encontré fue devastador y exactamente lo que se merecían. La casa estaba hecha un desastre,
platos sucios por todas partes, bolsas de basura junto a la puerta, los servicios evidentemente atrasados en pagos, el jardín descuidado, la pintura descascarada y una de las canaletas colgando suelta. Mamá parecía haber envejecido 10 años, con ojeras marcadas y raíces grises en su cabello. Jessica estaba sentada en el sofá con pantalones de chándal y una camiseta manchada, sin maquillaje, pareciendo una persona completamente diferente a la princesa que exigía una boda de $45,000. Alex, mamá empezó a llorar en cuanto me vio. Gracias a Dios que estás aquí. Ya no sabemos qué hacer. ¿Dónde está papá? En la cárcel, dijo Jessica con amargura sin siquiera levantar la vista del teléfono. Sentencia de 6 meses, además tiene que devolverle al abuelo cada centavo con intereses. Tuvimos que conseguir un defensor público porque no podemos pagar un abogado de verdad. Miré alrededor, la casa por la que había estado pagando desde los 22 años. ¿Qué quieren de mí? Vamos a perder la casa, sollozó mamá. No puedo hacer los pagos de la hipoteca con mi salario. Ya llevamos 3 meses de atraso y el banco envió una notificación de embargo. Necesitamos tu ayuda, Alex, por favor. Jessica finalmente me miró, y por primera vez en su vida vi desesperación genuina en sus ojos. Alex, cometí un error. Lo siento. No pensé en lo que le pasaría a los demás. No pensaste, punto, dije fríamente. ¿Qué pasó con que Taylor te cuidaría? ¿Qué pasó con nunca más tener que preocuparte por el dinero? Su rostro se desmoronó. Me dejó, canceló la boda, se llevó el anillo, todo. Y ahora nadie quiere salir conmigo porque todos saben lo que pasó. Ni siquiera puedo conseguir trabajo porque en todos lados donde aplico alguien reconoce mi nombre por el artículo del periódico. ¡Qué lástima! Por favor, suplicó mamá arrodillándose. Haremos lo que sea. Jessica conseguirá trabajo. Yo trabajaré más horas. Te devolveremos cada centavo. Solo ayúdanos a salvar la casa. Miré a estas dos mujeres que me habían hecho la vida miserable durante años, que me habían llamado egoísta e ingrato, que habían robado a mi abuelo y esperaban que yo solucionara sus problemas. Pensé en todos los años en que había sacrificado mis propios sueños para mantenerlas cómodas, en todas las veces que tomaron mi ayuda como algo garantizado y aún así pedían más. No, dije simplemente. ¿Qué? La voz de Jessica se quebró. Dije no. Arréglenlo ustedes mismas. Consigan trabajos, reduzcan gastos, múdense con familiares. Hagan lo que hace la gente normal cuando no pueden pagar su estilo de vida. Pero somos familia, lloró mamá. Familia, casi me reí. Como cuando papá robó al abuelo, como cuando Jessica se burló de un anciano por perder sus ahorros de toda la vida. Me dirigí a la puerta y luego me giré una última vez. ¿Saben qué es lo gracioso? Si me hubieran pedido ayuda para una boda razonable, tal vez $5,000 o $10,000, probablemente habría dicho que sí eventualmente. Pero se volvieron codiciosas. Querían todo sin sacrificar nada. Y cuando dije no, decidieron tomarlo de todas formas. Ya sé que lloraba ahora, con el maquillaje corriendo por su rostro. Alex, por favor, haré lo que sea. Trabajaré en 3 empleos si hace falta. Solo por favor no dejes que lo perdamos todo. Ya lo perdieron todo, dije en voz baja, el día que decidieron que yo era un cajero automático en lugar de un hermano. Me fui sin mirar atrás.